tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lo Dije en el 8.4. Ya sabe, este espacio donde solamente personalidades del micrófono se hacen presentes y hoy tenemos a una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a verlo. La Ciudad de México lo vio nacer, donde ha encontrado las oportunidades para desarrollarse en las actividades que le apasionan desde niño. Tal fue el caso que en su etapa de secundaria pudo acercarse a los asfaltos para enamorarse del deporte motor y no soltarlo jamás tras iniciarse como oficial de pista. Una circunstancia lo llevó a la otra para toparse con la crónica, algo que también lo cautivó y le hizo encontrar otro terreno en el cual desempeñarse. Posteriormente aprovechó una oportunidad en radio con TDW, donde hacía escritos sobre la Fórmula 1 que lo catapultaron a la televisión en TVN. Tras formar parte en el área de redes sociales, Grupo Televisa le abrió la puerta a nuestro invitado para ser a la par uno de sus conductores estelares en el automovilismo, lo que sigue haciendo en la ahora conocida como TUDN, además de W Radio. Está con nosotros Sam Reyes. Sí, a toda velocidad está don Sam Reyes. Samuel Reyes, figura de marca. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi Sam? Mucho gusto estar aquí. Bien. Fíjate que, bendito Dios, las cosas van fluyendo, las cosas se van acomodando y pues el automovilismo sigue siendo parte integral de mi vida. No, yo lo sé y lo sabemos todo el mundo que te está viendo en este momento y dice, ahí está el hombre que da auto, sobre todo ahí con... Y hay gente que no lo sabe, pero hay gente que me ha oído 1000 veces y no sabe ni quién soy, ni mucho menos que bueno, porque tampoco estoy tan guapo, pero es muy divertido el estar ante un micrófono cuando el deporte te apasiona. Exacto. Porque tienes la oportunidad de transmitir la manera en la que a ti te paran los pelos de punta a una situación que está pasando y que a veces la gente no sabe que requiere de mucha habilidad y ese es tu trabajo, ¿no? Exacto, tienes mucha razón, sí, porque, vamos, esto es especializado, pero también, tú lo sabes, amigo, desde niño no encontramos esa pasión. ¿Fue tu caso? Platícame. Sí. Mucha gente no lo sabe, pero... Aquí lo vas a decir. Odio el fútbol por determinadas situaciones que pasaron en mi vida. Como todos los niños de nuestra edad, nosotros jugábamos en la calle. Sí. Y el que era el dueño del balón, le iba al América, le iba al Real Madrid. Entonces, si algo no le parecía ¿De del qué me juego, estoy acordando? ¿de dónde lo he visto? Este episodio. Se largaba si no le gustaba lo que estaba pasando en el partido y se llevaba la pelota y nos dejaba como mensos en la banqueta. Sí, yo. Entonces, pues el saber que, oye, neta, si así es el fútbol, si al que el dueño del balón no le gusta, se va a largar y te va a dejar con las ganas, pues ¿de qué se trata? Claro. Me iba a mi casa y ¿sabes qué era lo que nunca me fallaba? Venga. Mis carritos a escala. Entonces, eso hizo que yo no amara el fútbol como muchos mexicanos que adoran el fútbol y que es muy respetable, por supuesto, pero como dicen, cada quien tiene su manera de ver el deporte de una manera diferente, ¿no? Y para mí los coches siempre fueron muy importantes. Primero que otra cosa, yo no era aficionado a la Fórmula 1 y no soy aficionado a la Fórmula 1. Soy aficionado al deporte motor. Lanchas, motos, camiones, autos turismo, autos prototipos, la IndyCar, la Fórmula 1, NASCAR, etcétera. Todo lo que tenga que ver con motor. Sí, porque a fin de cuentas el automovilismo es el deporte. La Fórmula 1 es una rama de todas esas series que existen alrededor del mundo, que es la que más publicidad tiene, el pináculo de la tecnología y lo que tú quieras, pero realmente es solamente una rama de lo que es el automovilismo deportivo y no cualquier persona entiende el automovilismo. La gran mayoría hoy está trepada en el tren de la Fórmula 1 por el brazo mercadológico de Red Bull. Claro. Ni siquiera de la Fórmula 1, sino porque Red Bull en su brazo mercadológico, al tener a Checo Pérez, provocó un boom de Fórmula 1 en México como no se había visto desde los años 80. Sí, tienes mucha razón. Y en ese entonces no había un mexicano en la Fórmula 1. Así es. Qué curioso. Sí. Pero creo que lo que tenemos que enseñar a la gente hoy es hay que gozar el deporte como es y como está. Porque he visto en las redes sociales que, ya no va a ir el Checo, pues vendo mis boletos. No manches, compadre. Esta va a ser la temporada más competida en los últimos 30 años. Sí, porque naturalmente ya vas a platicar acerca de lo que pasa, por ejemplo, con Ferrari, que se hacen de un gran piloto. Ahora me lo cuentas. Pero bien lo señalas, Misa. O sea, es uno o una ramita de muchas. ¿Cómo empiezas a comprender esto en tu particular caso? ¿Y cómo te atrae más, no solamente con los carritos o el asunto de juego, el automovilismo? ¿Cómo pasa en tu caso? Porque, insisto, la gente no sabe tantas cosas, porque también es importante prepararse, amigo. Claro, y ¿sabes qué? Muchas veces tiene más que ver con lo que te toca vivir.
Los grandes narradores de fútbol o los grandes comentaristas de fútbol vivieron el fútbol de una manera diferente a como lo hacen los aficionados. Estuvieron trabajando en el fútbol, o eran jugadores, o eran directores técnicos, o lo que tú quieras. Y a mí me pasó algo muy curioso. Yo tuve una novia en la secundaria que era aficionada a Ayrton Senna. Mira, Y ella brasileño. quería ser banderero, que es como se les llamaba entonces a los oficiales de pista porque son banderas. Al hacernos novios, nos juntamos con el Autoclub Fórmula 1 después de que se hizo una misa tras la muerte de Ayrton Senna que había organizado Chacho Medina. Mira. Ya afinado, falleció hace poco Sí, sí, sí. don Chacho Medina. Y entonces una cosa llevó a la otra y nos convertimos en oficiales de pista y empezamos a ir a las carreras de go-karts. Fuimos al campeonato nacional, al campeonato intercontinental de NACAM, Norteamérica, Centroamérica y México es lo que significa NACAM. Y pues de ahí todo llevó a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y entonces de tener go-karts de competencia pasamos a los coches, a las motos, a los fórmulas que se corrían en México, la Fórmula 3, la Fórmula 2, la Fórmula Reynard, los tractocamiones y demás. Y entonces tu vida empieza a girar en torno a lo que vas aprendiendo en las carreras como oficial de pista. Y de pronto te das cuenta que el automovilismo es mucho más que simplemente carreritas. Claro. Pero ya estabas tú como oficial de pista. Yo ya era oficial de pista. Con ella Ajá. me hice oficial de pista. Pasó el tiempo, dejé de ser oficial de pista por tal vez unos 3 años, 4. Y cuando estaba por entrar a la prepa, pues yo me fui a trabajar y vendía computadoras en Comercial Mexicana. No, pero tú eres muy joven, estabas como oficial de pista. Sí, sí. Eres o sea, un adolescente. Yo creo que empecé a los 17 años como oficial de pista. Y de ahí en adelante, pues la vida me fue llevando por muchos lugares, ¿no? Y un día, por alguna razón, me encuentro en una carrera como oficial de pista en Tecamachalco, Puebla, en una carrera también del NACAM. Y me acuerdo que me dijeron, oye, pues ¿no te gustaría venir a trabajar con nosotros? Que mira, que no sé qué. Era la promotora de Car Promotions con José Hassen. Mira. Y llego ahí y aprendo a montar chips como auxiliar de cronometraje. Me convierto en oficial de cronometraje. Una cosa te lleva a otra. Yo trabajaba con Carlos Muñoz, etcétera, etcétera, y él me enseña y me convierto en director de carrera. Siendo director de carrera, conozco a Franco Soldati, conozco a Héctor Calatayud, conozco a Roberto Arstein, que dirigía las carreras de Fórmula 1 en México como director de pista. Y todos ellos pues fueron un cúmulo de enseñanzas que me fueron llevando a entender los reglamentos, entender el deporte e ir avanzando. Y poco a poco las cosas fueron cambiando porque en esta promotora de carreras hacíamos carreras de go-karts, hacíamos el campeonato nacional y el intercontinental y de repente hacíamos el campeonato nacional de resistencia de autos tipo turismo. Luego tuvimos las camionetas, se juntaban los de la Federación Mexicana de Motociclismo Caray. y hacíamos carreras juntos. Y de ser director de carrera, eventualmente pasé a ser comisario deportivo y eventualmente en director operativo. Y mientras todo eso pasaba, me acuerdo que Enrique Camacho alguna vez estábamos en Metepec en una carrera de go-karts y de repente jugábamos en la torre de control a que estábamos narrando una carrera. Y ese día me dijo por el radio, oye, pues nárrala. Agarré el radio, cambiamos el canal y me puse a narrar la carrera de lo que estaba pasando porque teníamos un director de carrera y yo estaba haciendo el cronometraje y no ¿Y así tenía con esos problema. gritos? Con esos gritos. Y entonces el otro pone el micrófono del megáfono y entonces todo el mundo en los pits estaba sabiendo qué estaba pasando. Sí. Y de repente la gente, yo no sabía, yo no lo veía. Pero la gente estaba como loca sabiendo qué estaba pasando. Pues tu voz estaba en y luego todo el volteaban y decían, bueno, pues escenario. ¿qué carrera está Qué viendo este bullying. brother? Claro. Porque- Ni autos pasan. No, es que creo que una de las cosas mágicas del narrador, Sí. cuando estás in situ, es que le puedes decir a la gente lo que está pasando donde generalmente no miran. Porque, ¿qué es lo que ves en una carrera? ¿Quiénes van adelante? Pero los que van atrás, cuarto y quinto, se están matando y se Claro. están dando hasta con la bujía por una posición. La gente no lo sabe. Claro, señor. Es tu obligación decirles, "Güey, se están matando ahí atrás". Entonces, me emocionaba y crecía y todo lo demás. Y luego, cuando hicimos una carrera del Nacional en Veracruz, en un evento callejero, Leo Pombo, el hermano de Alex Pombo de ESPN, me ve narrando y todo lo demás, como dicen, me sedujo y me engañó. Ay, caray. A explicarnos por qué. Ellos me ¿Por qué uno y dijeron, por qué el otro? ellos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vente con nosotros porque necesitamos que nos digas quién es quién, cómo son y todo el rollo. Y pues, platicamos todo el rollo, y hacemos la grabación de la carrera. Órale. Me siento ante el micrófono,
En ese entonces publicaban por el canal 52. Mira, sí, claro. Me siento con ellos y micrófono y empezamos a platicar y empieza a narrar y me empieza a preguntar y yo le contesto y esto y el otro y que esto y que aquí. Ya acabamos. Quedó, no manches, quedó buenísimo. Se graba así como está, se pasa edición. Yo, Mira. güey, tú me dijiste que me ibas a preguntar y yo, pues sí. La neta es que sí me sedujo, cañón, porque una cosa es estar al micrófono en un evento de brothers y otra cosa es ya hacerlo en forma y que la gente entienda. Claro. Y yo, para ese entonces, pues ya tenía yo pues andadas muchas narraciones en el camino. Pero te enamoras del micrófono. Y cuando te enamoras del micrófono, no hay nada ni nadie que te quite ese amor, ¿sabes? O sea, esa cosa tan pequeña que parece insignificante te atrapa y no te suelta. Es fabulosa, sí. Y una vez, a través de uno de los pilotos que corrían con nosotros en el Nacional de Resistencia, me dijo, oye, pues si estás narrando, ¿no te gustaría aprender a hacerlo mejor y no sé qué? Sí, ¿cómo no? Pues mira, yo conozco a este profe. Me acuerdo del nombre, pero no del apellido. El maestro Mario, que daba clases en la Raúl del Campo. Y así fue como llegué a la Raúl del Campo a hacer el diplomado de crónica deportiva. Y de ese diplomado una cosa llevó a otra, es decir, terminé haciendo mis prácticas profesionales en Televisa Radio. En ese entonces ya era el Grupo Estadio. No, ya había pasado el Grupo Estadio y era antes de TDW. No me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces. Porque TDW era cuando ya se estaban fusionando con TDN. Así es. Ajá, antes de eso, sí, era un Grupo Estadio. ¿Era Estadio? Era todavía Estadio. Estadio TV era. Ajá. Era Estadio TV, pero en radio eran algo así. Era Estadio, sí, Estadio W. Estadio, exacto, era Estadio W. Estadio W, así. Entonces yo llego, lo primero que me dicen, bueno, pues ponte a hacer el monitoreo de los programas. Y yo lo mandaba a la gente, yo no sabía que ese monitoreo le estaba llegando a Francisco Javier González. Así es. ¡Auch! Y un día, Humberto Acosta, que era el gerente de la estación, me dice, ¿y tú qué pitos tocas en la orquesta? Gran abrazo para los dos. Ajá. Pues a mí me gusta el automovilismo. Ay. ¿A poco sí? Pues disparen. Así como dicharachero, que es el gran ¿Quién Humberto. era Ayrton Senna? ¿De dónde salió? ¿Cuántos campeonatos? ¿Con quién se peleó? Bueno, pues Ayrton Senna 3 campeonatos del mundo y Juan Manuel Fangio dijo, este es mi digno sucesor, pero Fangio tenía 5 y Ayrton tenía 3 y faltaban muchas cosas y pues con Alan Prost esto y aquello, el jaloneo con McLaren y lo que pasa en Japón y el campeonato. Sí, claro. Oye, ¿quién fue fulano? ¿Y quién fue sutano? ¿Y quién? Como 15 minutos bombardeándome de preguntas. ¿Le diste clase o sí sabía? Que lo aprendes, o sea, lo entiendes hoy. ¿Te das cuenta de una cosa? Yo no sé si le gustó la plática, si se estaba ensañando para ver en dónde me tropezaba. ¿O aprendió contigo? O aprendió conmigo, pero yo aprendí una cosa. Güey, si lo sabes, lo tienes que compartir. Claro, señor. Eso es una neta de la vida y de los medios, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y me acuerdo que cuando anuncian a Checo Pérez como piloto de Sauber para llegar a la Fórmula 1, el primero que les dice en la cabina soy yo. Acaban de presentar en Telmex a Checo así y asado y va a correr Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. Muchos ni siquiera me lo estaban creyendo. Jorge Sánchez ni siquiera lo estaba creyendo. Y, perdón, aquí está la nota. Y aquí está lo que está pasando. Y aquí, ok. Sonia Villavicencio. Claro, sí, Sony. Me dio la oportunidad de darle cierta información cuando era necesaria y de pronto Humberto Acosta me dice, oye, pues a ver, necesito que me des unas notas de automovilismo porque vas a entrar al Objetivo Estadio, que era con José Luis López Salido. Sí, claro, sí, desde luego. Que a José Luis López Salido, digan lo que digan, hagan lo que hagan, es un hombre al que yo respeto y quiero muchísimo, porque también, más allá de la oportunidad que me dio, me enseñó muchísimas cosas. Sí. Y ni cuenta se dio, ¿eh? Mi cuenta se dio. ¿Te parece que lo dejamos? Sí, lo vamos a dejar. ¿Te parece? Aquí, porque, pero la verdad es que él estaba obligándome a hacer notas diario de automovilismo. Entonces me dejó hacer mi deporte como yo quise y a donde yo quise. Sí, señor. Y lo metía todos los días. Fantástico. Y en eso se abre la oportunidad de llegar a TDN. Y yo llego a las redes sociales de TDN. Y aquí paramos, ¿te parece? ¿Va? Porque tenemos que hacer una pausa. Ya sabes cómo es la tele, amigo. Sí. Estamos bien emocionados y tenemos que frenar. Ajá. Pero sigue este carrito, ¿qué te parece? Y ya te había dicho que no y te quité el freno de mano, ¿eh? Estamos de regreso, amigos. Está Sam Reyes en Lo Dije del 8.4. Aquí estábamos, amigos, en Lo Dije en el 8.4. Sí, donde lo ve, aquí está, a toda velocidad, don Sam Reyes. Samuel Reyes, platícame esa experiencia con López Salido. José Luis López Salido, un abrazo grande para él. Fue pieza fundamental ahí en Estadio W, porque también en mi caso me dio muchas oportunidades. Pero en tu caso, ¿qué pasó?
En mi caso, llegó el momento en el que me habla Humberto Acosta y me dice, te van a hablar de TDN y a lo que te digan, di que sí. Ah, caray. Ah, caray. ¿Ok? ¿De plano? Así me lo dijo. No podía decir que no por muchas cuestiones, pero lo más importante era porque si no lo hacía, Pero posiblemente te iba a gustó. perder. Ah, sí. Sí, lo sigo disfrutando hasta ahorita, Venga, muy bien, compadre. Perdóname, venga. Y me habla José Luis. Ajá. Oye, fíjate que mi novia está haciendo redes sociales en TDN y pues necesita que alguien esté allá y yo necesito que tú sigas dándome las noticias de automovilismo. Ujú. Así te vi llegar yo, justamente allá en TDN. Yo tenía por, una por redes obligación. sociales, ajá. Hacer las redes sociales en TDN y la obligación era que de lunes a viernes, a como diera lugar antes de las 11:30 de la mañana, yo tenía que tener grabado el frío de las noticias del día de Fórmula 1, de automovilismo en general y metía motociclismo. Mi jefe en ese entonces era Paco Méndez Sí, cómo no. y pues de repente tenía que estar viendo también Paquito muchas Méndez, noticias de claro. coches en la mañana para ver qué iba a poner de noticias y todo. Ya me ponía pum, 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 y luego me iba a la cabina, grababa y ya mandaba yo el archivo y ya salía. Bueno, ¿no? para la mesa del rincón del buen Paquito Méndez. Sí, ¿verdad? Que te También. platique, sí. Una mesa del rincón. Me estoy acordando de la canción y Exacto. por eso De los Tigres ya del puedo Norte, volar señor. con la canción. ¿Y qué Que pasó? nos lleven la botella y que nos va a llorar, amigo. Paquito, chapulir Abrazo. vidrio, compadre. Diría don Abrazo, Pepe buen Segarra. Paquito. Exactamente, abrazo, don Entonces, Paquito. el estar en las redes sociales me daba la oportunidad de siempre estar pendiente de todo lo que estaba pasando alrededor del mundo del Claro. deporte, de saber cómo teníamos que crecer de una manera diferente. Y me acuerdo que cuando llegué con Mónica, que era la novia de José Luis López ¿Ah, sí, Aguirre sí? en ese entonces, me dijo de todo lo que teníamos que hacer y me enseñó 1001 cosas. Yo te voy a ser muy honesto, cuando ella me hablaba de todo lo que yo no conocía, era como cuando le hablaban a Snoopy. Bla, 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 bla. Neta, O sea, no entendí tú no nada. sabes de redes sociales. No tenía idea, Ah, pero de mira. ninguna manera. Le dije, ok, jalo. Lo peor que puede pasar es que aprenda. Claro. Vas, ya estás. Esa actitud, Y a amigo. partir del 21 de febrero de ese 2011, el mismo año que Checo llega a la Fórmula 1, señor. ese año es que yo empiezo en TDN. Y ya estaban los dos canales. Ya. Entonces, trabajaba en radio y en TDN trabajaba en redes sociales. Y un día, por cuestiones que yo no entiendo y que tú entiendes mejor que yo, había un talento de Televisa, porque TDN era Televisa Deportes Network. Así es, señor. Significaba que en algún momento ese espacio iba a ser de Televisa, ya sabíamos. Y por lo tanto Televisa tenía una cobertura, tenías talento de TDN y talento de Televisa en la misma transmisión que Así daba la respuesta de cobertura de Televisa Así es. para mejorar el producto, como era natural. Sí, sí, claro. Llega Marco Tolama a una narración del WTCC, el Campeonato Mundial de Turismos de Competencia, Gran abrazo. y no llega el talento de Televisa. Y Marco estaba solo para narrar. Marco no dijo nada. Pero alguien dijo, este le sabe. Pues ahora le vas. Y ya me acuerdo que fui. ¿Cómo se llamaba este joven al que le decían el chicotito en la redacción de TDN? Ay, ay. Jorge, no, Javier. No, ahora Perdóname, me acuerdo. no me acuerdo y Ajá. discúlpame si estás viendo esto, amigo, pero se me fue el El nombre ahorita. Chicotito, caray. Sí, le decían el chicotito Ajá. y que lo buleaban durísimo a veces, pero bueno. Me acuerdo que me dijo, ¿qué necesitas? Güey, necesito los resultados de la carrera y todo. Sí, cómo no, pum, pum, fue, sacó los resultados, me los imprimió, me los llevó y yo me puse a narrar igualito como le hacían los Cars. Marco Tolama no narra. Marco Tolama comenta y te desglosa el deporte de las cosas que la gente no entiende y te las aterriza para que la gente las entienda. Entonces el que estaba durísimo era yo. Y resulta que a los produs les gustó y me empecé a subir y a subir y a subir a la transmisión y de repente éramos tres en la transmisión porque llegaba Marco, llegaba el talento y llegaba yo y entre los tres le dábamos fuego y las oportunidades que me dieron realmente de compartir mi pasión fue en TDN. Sí. Y si hay alguien a quien yo le tengo que agradecer, obviamente Francisco Javier González, porque además él no me decía nada, pero hubo un correo que recibí cuando estaba yo haciendo mis prácticas profesionales, que recibí de Francisco Javier González y que me dijo así tal cual, gracias por el seguimiento que le has dado porque entendemos muchas cosas. ¿Qué jefe se toma la molestia de a un pedazo de papel que está ahí tirado, le manda un correo electrónico? Claro. Eso te cambia la vida. Sí, claro. Y eso te ayuda a entender que en donde estás hay gente importante a la que le importa lo que se haga del trabajo y que se haga bien. Claro. Porque además, ¿sabes cuál fue el reto más grande que me dieron en toda mi vida? Venga, señor, Me lo dio cuéntame. Humberto Acosta. Ajá. Necesito que hagas una transcripción o que escribas lo más importante en el seguimiento que vas a hacer de los programas de radio.
Ah, ¿cómo no? ¿Qué formato quieres? El que tú quieras. Carta No abierta. tuve amigo. algo que seguir. Tuve que diseñar la manera en la que yo pensaba que era el bueno el trabajo, poner la hora, poner los nombres, poner qué dijo, cómo lo dijo, o poner el resumen, o poner... No supe qué hacer. Y tuve que ponerme a trabajar y yo creo que me habré tardado unas 2 semanas en encontrarle la mejor manera de escribirlo, de acomodarlo y que fuera conciso y conceso. Claro. Entonces esos retos también te ayudan a entender que la empresa necesita inmediatez de todo. Y creo que por eso también el correo de Francisco Javier González impulsó mi carrera en el sentido de siempre hazlo lo más fácil para todos. Y esa ha sido mi consigna desde que entré a TDN hasta hoy. Porque hoy que estoy en señales en Televisa, en TUDN, muchas veces los camarógrafos, por cuestión de las carreras que subes, bajas, el micrófono, esto y el otro, se pueden cometer errores de una o de otra manera, Claro, y los ves directamente con ellos. ¿Para qué? Para que arreglemos la situación y todo salga al aire rápido como tiene que salir, en lugar de estar buscando un culpable. ¿Me explico? exacto. Entonces, creo que he tenido la fortuna de que mi deporte me llevó a TDN, me llevó a TUDN ahora, y me llevó a narrar en televisión abierta por Canal 5 los grandes premios de Fórmula 1, y te lo digo tal cual, mi sueño se cumplió justamente con eso. Fíjate nada más, nos damos cuenta, los que nos dedicamos a esto, que así es, empezamos a soñar y cuando menos te das cuenta, ya estás ahí. Sí. Explícame qué significa para ti. Am, Que consigues el objetivo, que llegas al sueño, Es que te que- despiertas y es realidad. es que significa que todo mundo puede soñar y todo mundo tiene que entender que el sueño se puede alcanzar. Exacto. Y creo que hay mucha gente en este país que ha soñado mucho, pero creo que no han entendido que los sueños se pueden alcanzar. Y creo que es importante que la gente sepa que sí puedes alcanzar el sueño, que sí puedes hacer realidad lo que soñaste y que tu pasión te puede llevar a lugares gigantescos. Antes de entrar a esta grabación estábamos platicando acerca de las personalidades que conocí cuando llegué a Televisa y a TDN. Y bueno, tú tuviste al señor Pérez aquí estrenando este espacio, un hombre al que yo escuchaba en acción cuando era niño. Sí. Toño de Raúl Pérez, Valdés, un abrazo. Enrique Burak, Pepe Segarra, los escuchaba en los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y del Caribe, y etcétera. Y obviamente lo que yo no recibía de educación en mi casa, la neta, y no me da pena decirlo, lo recibí a través de Televisa, porque siempre la señal de Televisa llegaba a todos lados. Y de otros canales como el Canal 11, lo que era Imevisión y eso, no llegaban de la misma manera y pues no tenías manera de verlos, ¿no? Pero Televisa siempre, y siempre tuve a grandes maestros ahí que te enseñaron muchas cosas, a cómo prepararte, a cómo hablar, porque además es muy importante darte cuenta que si no articulas, la gente no te entiende. Entiende, claro. Pero si no preparas lo que vas a hacer en una transmisión, no tienes nada que ofrecerle a la gente. Y creo que en ese cúmulo de personalidades que me ha tocado conocer, he aprendido de todos, me parece que lo bueno, y lo malo generalmente la gente no lo ve, gracias a la gente que ustedes no ven, que están detrás de las cámaras, como mis compañeros aquí, pero que hacen que te veas bien, Claro. hacen que el producto, que tu canal, que todo lo que haces se vea bien porque necesitas que la gente lo vea bien. Exacto. Entonces, la gente que no sabe de qué vivimos o cómo vivimos, pues la verdad es que ustedes ven al señor José Manuel aquí, a Sam Reyes acá, pero ahí atrás hay un chorro de gente que está trabajando y de la que muchas veces ni siquiera les dan las gracias Así es. el televidente, porque no los ve. Sí, no los ve. Pero hay tanta gente trabajando para la tele que creo que vale la pena que a veces nos demos cuenta que con un botoncito podemos tirar a la basura el trabajo de mucha gente. Tocaste un buen punto, de varios desde luego, pero voy por este, Sam. Desde luego que se puede alcanzar los sueños, pero ¿no crees que tiene que haber circunstancias para que se acomode todo eso? Y sobre todo en algo especializado, insisto, que es la preparación. Sí, claro. Y sabes que el legitimar el esfuerzo de tu pasión. Exacto. Y me voy a Exacto. explicar Buena frase, porque muy buena hay frase. muchos otros profesionales en el camino, como Ramón Durmán, el Un abrazo famoso Temo, al productor, claro, abrazo. Él siempre me traía de encargo con el tu deporte de polleros. Y lo que hacía. ¿Sí te decía? Sí, de verdad. De polleros. Hasta Porque él, luego. sí, pues es que ahí te va la lámina, puro taxista, puro pollero. Lo que él hacía en realidad era retarme Mira a quién lo legitimar. dice, el buen. Sí, ¿verdad? Abrazo grande, el buen Temo. Me obligaba a legitimar lo que sabía para que no fuera un echadiscursos, Exacto. sino alguien que te dijera, esta es la nota por esta razón y tienes que tomarlo en consideración por esto. Entonces, él es otro de esos profesionales que me sacó el jugo para, deja de ser fan
y conviértete en un profesional de la información. Y ese es justamente a lo que te lleva tu pasión con el sueño, porque entonces la vida te va acomodando a esos profesionales que te van poniendo los pies en el suelo y que con los pies en la tierra lo único que haces es caminar de verdad para adelante. Porque cuando estás volando, te dejas llevar por el viento de los rumores, de lo que dicen, de qué debes decir, qué no debes decir, etc. En lugar de realmente hacer las cosas. Y creo que eso es muy importante. Yo no quisiera olvidarme de nadie en el camino, pero es muchísima gente la que me ha enseñado sin darse cuenta que en este camino, si no te preparas, el que tiene la culpa de que el producto salga mal, si no te preparas, eres tú. Así es. Pero también te das cuenta que solo no se puede. No. Como nunca. acabas de decir. O sea, hay un montón de gente que Sí. nos debe tender la mano y que nos tiende la mano y que afortunadamente nos tiende la mano para que salgamos en pantalla. Sí. O en radio o en los medios. Y mira, la verdad es que al paso de los años tú puedes convivir o no con mucha gente, vas conociendo mucha gente en el camino, pero todo lo que haces en la vida te sirve de algo. Porque más allá de haber sido comisario deportivo para la FIA y para la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, de haber sido director de carrera para la FIA y para la Federación, de haber sido oficial de pista, de haber estado en los grandes premios, de haber visitado otras carreras, otros países, te das cuenta que todo en la vida te pone ahí por una razón. Beto Acosta, en Televisa, un día me agarró y me preguntó, como Humberto Acosta, vaya, el mismo apellido, yo qué sabía, qué no sabía, me empezó a preguntar de la cantidad de gentes que había en el kartismo que yo conocía de primera mano Sí, señor. y que cualquiera persona que no conocía me hubiera dicho, eres un farsante. Pero resulta que todo eso era una prueba porque la persona encargada de eventos estaba ahí y me acuerdo, nunca se me va a olvidar la frase que me hizo llorar como un niño. No había visto nunca a alguien que tuviera tanta pasión. Estás dentro del Gran Premio. Y fue mi primera ocasión del Gran Premio de la Ciudad de México, en la que fui como reportero y estuve reportero de pits y demás. Y estaba Memo Schutz en la transmisión, estaba Enrique Burak, estaba Carlos Jalife, estaba Rafa Bolaños Cacho. Y de pronto fui parte de ese equipo que transmitía la emoción de las carreras, gracias a otro examen y que tenía que ver con que, a fin de cuentas, mi deporte y mi pasión me llevó a donde estoy. Claro. Es alimentar... Perdón, es que No, todavía está me muy bien. acuerdo y- Fantástico, amigo. De eso se trata. Es alimentar el corazón con las vivencias, con lo que uno pasa en el camino, con mostrar a la gente que desde luego el camino no es sencillo. Pareciera que damos siempre la mejor cara y de eso se trata, porque también la gente no tiene la culpa. Somos profesionales. La y gente no tenemos sabe que lo que ofrecer cargamos, lo mejor, efectivamente. Todos traemos una mochila cargando. Solamente tú sabes qué es lo que llevas. Sí, y creo que la gente allá afuera a veces no sabe que detrás de la risa de un payaso puede haber una gran tragedia familiar. Tienes razón. Lo dices metafóricamente, pero Sí. tienes mucha razón. Es correcto. Y nosotros tenemos la obligación de estar presentes ante cámara y sonreír y dar lo mejor de nosotros. Y podemos tener una situación personal en casa muy fuerte. Así es. A veces tus amigos, la gente más querida, te reclama, oye, es que tú no me pones en las redes sociales, y es que no te tomas fotos conmigo, y es que nosotros no podemos poner en esa vulnerabilidad a la gente que queremos, porque somos personajes públicos. Así es correcto. Entonces, también la gente tiene que entender que detrás de todo lo que hacemos, finalmente este es un trabajo para la gente, Así es. no para nosotros. Correcto, Y sí. aunque seamos tal vez el mejor profesional en nuestro ramo, lo que sea, lo queremos hacer para la gente y ojalá que la gente pueda entender que lo que hacemos es llorar en solitario para que ustedes reciban la mejor buena onda de un trabajo de la mejor manera. De acuerdo, mi Sam. Si te parece, vamos a otra pausa. Por favor. Rápido se va el tiempo, amigo. Y regresamos con más emociones a toda velocidad con el señor Sí. Sam Reyes en Lo Dije en el 8.4. Regresamos. Aquí estábamos, amigos, de Lo Dije en el 8.4 con Sam Reyes, mi buen amigo, a toda velocidad porque le sabe el automovilismo en serio. Más emociones, amigo. A ver, platícame. Para la gente, sobre todo, que nos ve, ¿cuál es la diferencia entre estar en un foro, en una pista, narrando lo que tú sientes, lo que a ti te gusta y lo que tú sabes? Mira, la verdad es que hay mucho aficionado de sillón que se sienta así, güey, y entonces empiezan a ver las carreras y te empiezan a hablar de El algo bluff famoso. que no conocen. Y más en el automovilismo. Bueno, en muchos Cuando- deportes, pero... Mira, cuando ya te subiste Ajá. y sabes qué se siente andar en un kart, en un shifter 125, dando curvas a 80, 120 kilómetros por hora, ¿Tú lo has a 10 hecho? centímetros del suelo, Ajá, te das cuenta que no está tan fácil. claro.
Cuando te subes en un autoturismo, en un autofórmula, me acuerdo que me subí en lo que hoy se conoce como Fórmula 5, que eran los Fórmula V, en el autódromo de los hermanos Gallo de Guadalajara, donde al final de la recta bajabas en un tobogán y bajar a 90 kilómetros por hora. En ese tobogán, curva derecha, panza, subes, derecha, izquierda, y luego te subes al hairpin, no era cualquier cosa. Y la verdad es que mucha gente no sabe lo que se siente porque piensan que es como cuando te vas a carretera, a Cuernavaca, en la carretera federal, y que te encuentras curvas y todo, pero está facilito en un coche con suspensión, que está suavecito, que te da potencia y todo. Pero cuando te has subido y cuando has estado junto a los pilotos o cuando has estado junto a los niños de 7 años, que cuando era director de carrera yo me bajaba y te juro por Dios que yo me ponía en cuclillas para estar a su nivel. Claro. Verles los ojos y saber si este niño tiene miedo, si está ansioso, si está excitado, si está exaltado. ¿Qué rollo? Para saber cómo lo vas a cuidar como director de carrera. Claro. Y eso es muy importante porque ha habido muchos niños y saludos a Frankie Quevedo y a su papá. En algún momento se volcó por un contacto que tuvo con otro kart. Los coches de llantas descubiertas, y es lo que la gente no entiende, cuando una llanta descubierta se toca con otra, provoca que uno de los dos coches salga volando. Y en un go-kart eso pasa muy comúnmente. Y Frankie Quevedo se voltea y el kart le cae encima. Y un joven de 10 años de edad está debajo de un kart que pesa 200 kilos. Y aprendes que tienes que ser muy tranquilo y no volverte loco para pedirle a la gente de la ambulancia que vayan a atender al muchacho. Y que si los papás de los niños que me tocó dirigir en los karts lo están viendo, quiero que entiendan una cosa. Uno como director de carrera se enamora de sus hijos. No lo entienden, pero como director de carrera te enamoras de sus hijos porque ellos terminan siendo parte de ti. Cuando los miras así, Claro. sabes lo que se requiere para correr, sabes lo difícil que es correr, sabes que cuando están peleando lado a lado y rueda a rueda, se están jugando la vida. Y mucha gente que es aficionado de sillón eso no lo entiende porque en su vida se han subido a nada. Pero cuando has competido, te has subido y sabes lo que se requiere, la gente piensa que nomás te sientas, aceleras y frenas. No. Es pensar en trayectorias, pensar en dónde acelerar, dónde frenar, cómo hacerlo bien, cómo no pegarle al otro cuando estás en un rebase. Y eso es lo complicado y es lo que la gente tiene que entender. Hoy que todo el mundo está subido al tren de Checo Pérez porque, sí, Red Bull lo sacó, hay que quemar las camisetas de Red Bull y no sé qué, viene más de una fanaticada que de una afición, que no es lo mismo. Claro. El ser un fanático realmente no te da tantas cosas como un aficionado que se convierte en alguien que lee los reglamentos, en alguien que entiende la profundidad del deporte. Yo lo pregunto y lo hago con mis alumnos en la universidad, porque doy clases en la JRF. Sí, señor. ¿Cuántos de ustedes han leído el reglamento del fútbol, muchachos? ¿Cuántas reglas del fútbol son? Y resulta que de la clase, si acaso uno cada 2 o 3 periodos, Si acaso. lo conoce. ¿Cómo carajos quieren llegar a ser comunicadores si no conocen el reglamento del deporte que les gusta? No mami blue, perdón, pero sí me da mucho coraje. Te vamos a censurar, amigo. ¿Me van a censurar? Sí, lo siento mucho, perdón usted. Me da mucho coraje que los que aspiran a ser comunicadores lo hagan como si fuera silvestre el asunto. Compadre, se tienen que preparar. Si no conocen el reglamento, neta, yo, y se los he preguntado, si alguno de ustedes se para en una producción donde yo tenga que ver el reglamento, los mando a la goma de la empresa. Si yo tengo la decisión de sacarlos, lo voy a hacer. Sí, claro. Porque tenemos una obligación para la gente. Y se los he dicho incluso a mis alumnos en clase. ¿Quiénes compran los periódicos de colores? Porque además ya mucha gente no compra el periódico. No, yo. Pero los que siguen comprando los diarios de deportes siguen siendo las personas que nos dan servicios. Sí. El albañil, el taxista, el señor del mercado, la señora de la tortillería, etcétera, etcétera. Y ellos están leyendo lo que nosotros escribimos. Tenemos la obligación de escribir correctamente, con sintaxis, sin faltas de ortografía, porque nos está leyendo una persona que tal vez no pudo terminar la primaria por lo que tú quieras. Sí. No importa. Sí, no importa. Pero nosotros tenemos la obligación de culturizar a las personas que no tuvieron nuestra fortuna Tienes de mucha llegar razón. más adelante en la escuela. Entonces, por eso hoy, si me salen con que un periodista no se sabe el reglamento, ¿qué haces aquí, compadre? Aquí tienes que darle a la gente lo que no sabe.
Porque lo que estás viendo en la tele, si yo te voy a narrar lo que está pasando en la tele, el problema es mío. Te tengo que decir por qué está pasando eso, para que la gente lo entienda. Sí, de acuerdo contigo. Tienes mucha razón, es un punto medular que cada vez se pierde masa. Platícame acerca de Checo Pérez. ¿Qué piensas de esta trayectoria de este hombre que desde luego despunta en el automovilismo como figura principal de México en toda la historia? Y pues nos ha dado mucho, sí, pero solamente es un nicho la Fórmula 1. ¿Pero qué piensas acerca de él? Mira, mucha gente está tan endiosada con Checo Pérez de Red Bull para acá. Pero la gente no sabe todo lo que pasó antes. Y yo tuve la fortuna de estar con Carlos Muñoz, le dicen el Pilón, que fue el director de carrera en ese entonces. Hicimos un cronometraje, hicimos varios cronometrajes en la carrera de la Minerva en Guadalajara. Alrededor de la Minerva se hacía un circuito de go-karts. Y ahí conocimos a Checo Pérez. Un chavito, chiquitito, tranquilo, no se metía con nadie. Conocimos a Toño Pérez, a su hermano mayor, que realmente Toño era el principal objetivo de llegar a la Fórmula 1. Terminó siendo Checo por una u otra razón que no vale la pena discutir, pero siempre supimos que Checo tenía algo diferente. Y Carlos me lo decía, este chavo traza muy bien. Yo estaba aprendiendo acerca de eso en ese entonces, pero lo entendí mucho después. Por eso Checo guardaba tanto los neumáticos como los guardaba, por su manera de trazar. Checo Pérez hoy no le debe nada a nadie. No, de acuerdo. Porque él se fue a los 13 años a Estados Unidos. Después de Estados Unidos, se fue a Europa a vivir en el ático de un restaurante del que era su jefe en el equipo donde estuvo trabajando para estar en la BMW alemana. Y cuando ves ese tipo de cosas, tú estás viendo a un chavo que desde los 13 años dejó a su familia para cumplir su sueño. Y que a los 13 años él estuvo buscando cómo venderle todo este proyecto a Carlos Slim para competir internacionalmente. Y mucha gente dice, bueno, pues es que tuvo las oportunidades. ¿Neta tuvo las oportunidades? Hay gente que está en la Fórmula 1 años y en su vida se sube un podio. Y Checo, antes de llegar a Red Bull, ya tenía podios. Muchos podios. Sí. Entonces, eso no se lo dan a cualquiera. Y haber estado en Sauber, que era un equipo que desarrollaba pilotos 2 temporadas. Luego estuvo en McLaren, gracias a Adrián Fernández por una gran negociación de su parte, que era su tío putativo, porque él era tío porque era cuate. Sí. Adrián Fernández había estado bajo la tutela de Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo, y por eso también, pues, obviamente, se conocían y todo lo demás. Pero no funcionó con McLaren por muchas causas que no vale la pena mencionar, y estuvo a punto de quedarse fuera de la Fórmula 1. Iba a llegar a Renault, pero se cayó la negociación por alguna razón. Mucha gente ni siquiera lo sabe, pero hubo una publicación donde él tenía un papelito que decía Renault. Y resulta que de pronto se quitó ese papelito y a una semana de arrancar la siguiente temporada cae a Force India. Y ahí es donde él demuestra, con trabajo, que era desarrollador, que impulsó a un equipo y lo llevó de ser el 7º lugar a ser el 4º lugar del campeonato. Y de ahí el resto es historia, porque haberse convertido en Racing Point y lo que fuera también lo llevó a que eventualmente regresara a trabajar con Christian Horner, con el que ya había estado en otras categorías como la GP2, sí, y por eso llegó a Red Bull, porque Red Bull tenía una crisis. Pero resulta que a Checo se le alinearon los planetas. Hoy mucha gente se puede quejar de que Checo Pérez tenía el mismo coche de Red Bull, y eso no es cierto. El que conoce el deporte sabe que todo estaba para Max Verstappen y que Checo tenía lo que podía y lo que dejaban las obras. Ajá, así es. Hubo ocasiones en las que Checo salió con el coche roto de Red Bull porque no le habían hecho nada, pero Max Verstappen siempre tuvo todo. Uno de los mejores ejemplos, el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando llegaron, Max Verstappen sale en el primer entrenamiento de cola del Foro Sol y le termina pegando a la parte trasera del auto, le quitan el alerón trasero y le ponen el de Checo. Y Checo se va para abajo en los tiempos de volada. ¿Por qué? Porque no tenían otro. Claro. ¿Y quién tenía que estar adelante? Max Verstappen. ¿Quién ganó la carrera? Max. Así. ¿Me explico? Claro. Y para eso estaba. Mucha gente puede quejarse de todo con Checo Pérez, pero nadie le dio dinero a Checo más que los que ya sabemos en todo el cúmulo de patrocinios que tenía con Carlos Slim y demás. Nadie del erario, nosotros, le dimos una lana a Checo, para nada. No. Tenía el patrocinio de México, pero la marca México en ese entonces le pagaba una lana para tener en el coche el patrocinio de México. Sí. Pero realmente es que con nuestro dinero está corriendo. Nadie conoce el deporte, perdón. Pero resulta que Checo nunca recibió dinero del erario, ni del apoyo al deporte, ni mucho menos. Él tuvo que moverse y él tuvo que hacer sus cosas a su manera desde los 13 años. Tiene 35 años. ¿Qué está pasando con Checo ahora? Está viviendo una época de su vida que no conocía.
contra los hijos pequeños, sabiendo que no tiene que pensar en los entrenamientos de pretemporada ni en el arranque de la temporada. Te juro por Dios que yo creo que ahorita, con todo de que vaya al gimnasio y demás, echó panza y echó cachete. ¿Por qué? Porque está disfrutando algo que no conoce y ¿sabes qué? Se lo merece. Claro que sí, un gran piloto desde luego. Platíqueme acerca de la Fórmula 1 para este año que viene. Pues interesante, ¿no? Se acaban las reglas y va a haber nuevo reglamento para el 2026. Sí, y siempre que pasa eso en esos periodos, hay alguien que domina y todos los demás equipos se van sumando y van creciendo entre todos y van alcanzando al que dominaba, que era Red Bull. Sí, señor. Ahora Ferrari promete cosas, porque Lewis Hamilton ya se metió y hubo un espectáculo alrededor de la llegada de Lewis Hamilton porque Ferrari se revalorizó $7,000 millones y le puedes pagar $100 millones a Hamilton y de todas maneras saliste ganando. Pero además lo que va a venir es una competencia porque Ferrari con Frédéric Vasseur ha venido creciendo. Con Charles Leclerc también han ido avanzando, todavía no para ser campeones, pero hay quien dice que podrían serlo esta temporada. Yo tengo mis dudas y voy a explicar por qué. ¿Cómo lo ves? Ajá. Si Lewis Hamilton no tiene un auto ganador, él no desarrolla nada. La gente no lo entiende, pero la neta es que... ¿Por qué entonces Mercedes no pudo regresar a donde estaba si tenían a Lewis Hamilton? Porque no desarrolla. No desarrolla, exacto. Think about it. ¿Ok? Entonces, Ferrari tiene que darle, o sea, piensa en ello. Sí. Entonces, Ferrari tiene que darle un coche ganador a Hamilton para que él, con la magia que tiene en las manos, pueda llevar el coche a un buen término. Pero eso va a provocar una gran competencia dentro de Ferrari entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Ahora, Red Bull tiene a un Liam Lawson que le vale gorro el equipo, ya lo sabemos, ya pasó y va a pasar. Y tiene un Max Verstappen al que no le importa qué compañero le pongas, lo va a hacer pedazos, mentalmente y deportivamente hablando. Sí. Pero no van a ser tan competitivos porque McLaren demostró el año pasado, convirtiéndose en el campeón mundial de constructores, que tienen a la pareja más sólida de toda la Fórmula 1 con Oscar Piastri y Lando Norris. Entonces, si Zak Brown se ha partido el lomo para ir construyendo este equipo que ha dado pequeños pasos siempre hacia adelante y lo vuelve a lograr, pueden volver a pelear por el campeonato. Sí, claro. Y entonces va a ser una pelea de perros porque va a estar Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, y súmale a alguien que recibió a Adrian Newey esta temporada que se llama Aston Martin. Y entonces una pelea entre 5 equipos va a provocar una de las mejores temporadas de los últimos 20 años. Y creo que, a pesar de que no esté Checo, la gente tiene que estar pendiente de lo que va a pasar en esta temporada porque realmente va a ser no espectacular, lo que le sigue y desde la primera carrera. Ahora, ¿cómo va a estar Ferrari? Tenemos que esperar a las primeras 5 carreras para poder calificar todas esas carreras con respecto a cómo queda con los demás, para saber si van a ser competitivos o no. Y eso va para todos los equipos. El que diga en Australia, estos van a ganar el campeonato, se está echando un trompo a la uña, que no vaya a ser que le vaya a perforar el dedo, ¿eh? Entonces, hay que pensar en eso, porque en las primeras 5 carreras vamos a ver cuál es la tendencia real por lo que han logrado los equipos hasta ese momento. Porque más, Ferrari perdió el campeonato por los abandonos de Charles y de Carlos la temporada pasada. Cierto. De no haber sido por esos abandonos, Ferrari hubiera sido campeón mundial, ¿eh? Amigos, nos queda poco tiempo. Sí, señor. Está fantástico el asunto. ¿Qué viene en la vida para Sam Reyes? Seguir, si el tiempo me lo permite, en Televisa, si sigo siendo tomado en cuenta, porque vamos a seguir viendo el automovilismo desde todos los frentes. Y en esta temporada que Checo Pérez no va a estar ya en la Fórmula 1, tenemos que ayudar a la gente a que sigan a las próximas estrellas del futuro. Noel León, Santiago Ramos, lo que está pasando con Pato Ward en la IndyCar, por ejemplo, y todos esos jóvenes que están ahí creciendo para tratar de llegar a la Fórmula 1 y a las grandes competencias. Sí, claro. Y, por ejemplo, no dejar de lado, por supuesto, a este regio, a Pato, porque ya 3 veces estuvo a punto de ganar las 500 millas. Cierto. Y la neta es que, perdón, pero si Pato se convierte en el primer mexicano en ganar las 500 millas de Indianápolis, va a ser historia muy cañón, porque además Pato O'Ward hubiera llegado antes que Checo Pérez a Red Bull Fórmula 1 si Charlie Whiting no pierde la vida, ¿eh? Mira, qué interesante. Porque le quitaron la superlicencia a Pato O'Ward, porque el que se le iba a garantizar era Charlie Whiting. Pero fallece y por eso Red Bull libera a Pato O'Ward y por eso regresa a las 500 y por eso regresa a la IndyCar en Estados Unidos. Interesante, amigo. Tenemos una charla pendiente acerca de eso. ¿Tus redes sociales, por favor? @SamReyesH en X, Instagram y @SamReyesH1 en TikTok, si quieren. Ahí estamos a la orden siempre para todos. Se nota la pasión con la que disfrutas tu deporte, amigo, que es, vamos, sabes de más deportes, me consta, pero el automovilismo es lo tuyo sin lugar a dudas. Sí.
Misán Siempre a tus Reyes, órdenes. un placer como siempre que estés aquí. Hombre, el placer es todo mío y ha sido un honor estar contigo. Muchas gracias, amigo. Y gracias a usted que nos acompaña aquí en Lo Dije en el 8.4. Así que la invitación para la próxima. En nombre de todo este equipo sensacional que trabaja bastante, Brenda Herrera a cargo de ello. Les saluda la voz de José Manuel Pineda. No se pierda Lo Dije en el 8.4 en la siguiente. Pásela cordial.